vamos a hablar con Aurelio Nuño Mayer. Él fue secretario de Educación Pública, fue el responsable de la oficina de la Presidencia de la República con el priista Enrique Peña Nieto. Aspira a ser diputado plurinominal también por el Partido Revolucionario Institucional y por el Frente de Fuerza y Corazón por México. Aurelio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, querido Pepe, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, bien merecido lo tienes este espacio, te voy a decir por qué. Hoy temprano por la mañana, hojeando el diario La Jornada, Sí. Leemos en su sección de opinión un artículo tuyo, una colaboración tuya muy fuerte, donde está señalando justamente lo que está haciendo Alejandro Moreno Cárdenas. En pocas palabras, hablas de que Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, está empujando al PRI al precipicio. Así es, Pepe. Mira, yo lo que planteo es que lo que sucedió este domingo fue un triple golpe al partido. El primer golpe es un golpe de cuartelazo. ¿Por qué? Porque la asamblea fue ilegal. Es decir, violó muchas de las normativas del partido y de las leyes de la República. ¿Por qué fue ilegal? Perdón. Mira, por muchos motivos, pero uno muy claro es que la legislación electoral en México no permite que exista cambios en los partidos, cambios en los estatutos mientras continúa el proceso electoral. ¿Que no ha concluido? Que no ha concluido. Y nada más te digo uno de muchísimas otras violaciones que existieron. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque voy a la otra parte, que es la parte ilegítima de la Asamblea. ¿Por qué es ilegítima? Porque la hicieron a toda prisa, sin una convocatoria abierta y genuina para un pequeño grupo, un grupo de incondicionales, para que pudieran aprobar la reelección consecutiva de 3 periodos. Y ahí... Es una traición esto. Sí, claro. A los principios de no reelección, a los principios de la justicia, a los principios de la libertad, en fin, lo que ha proclamado el PRI durante 92 años, 95 años. Así es, Pepe. Es primero una violación a la legalidad, es una ilegitimidad porque no tiene el consenso de la mayoría de los militantes y es una traición al corazón y a la esencia del PRI. El PRI cuando se creó, Pepe, tú lo sabes bien, siendo PNR en 1929 tenía 2 objetivos. El primero era contener, desaparecer la política de los caudillos y pasar a una política de instituciones. Esa idea fue de Calles. Así es, el famoso discurso que da en su último informe de gobierno, en el que dice México tiene que pasar de un país de caudillos a un país de instituciones, y esa es la esencia que crea al PRI, y que lo crea como un partido antirreeleccionista, porque es la prohibición de la reelección lo que permite que no sean las personas las que se eternicen y controlen la política, sino por el contrario sean las instituciones. Y eso marcó la diferencia entre México y el resto de América Latina de manera positiva para México en todo el siglo XX. Nadie, ni en el momento de mayor hegemonía del partido, se atrevió a romper esa regla porque era parte de nuestra esencia y porque todo el mundo entendía que era la esencia de la República Mexicana. A la fecha, ningún presidente de la República se ha reelecto gracias al PRI y a ese legado. Y aquí tenemos, y es donde está la segunda traición, que dentro del PRI se rompe esa regla y por eso, de continuar en esta ruta, Pepe, el PRI terminará como la peor de sus caricaturas. Después de haber sido el gran partido de México, que puso un límite a los caudillos y creó instituciones, terminará como un pequeño partido de caudillos pequeños. Y el tercer golpe, Pepe, el tercer golpe viene con el presente y el futuro del partido. Después de tener la peor votación en la historia, en prácticamente 100 años, no había habido ninguna dirigencia con el peor resultado electoral que esta, ninguna, solamente 11% de votación tuvimos, menos de 6 millones de votos. En lugar de poner... Peor resultado electoral de la historia. En 100 años, prácticamente 100 años. De 1929 para acá, nunca se había tenido este resultado. ¿El PRI es un cadáver, Aurelio Nuño? Casi. Hay que intentar su último rescate, pero casi después de esto. Porque en lugar de poner sobre la mesa la renuncia y de manera generosa convocar a una verdadera asamblea legítima, abierta, para hacer una autocrítica y después poder discutir sobre nuestro futuro, repensar nuestra filosofía, nuestra organización, modernizarnos, todo lo que se debió de haber hecho, se hace esta asamblea ilegal y ilegítima para poderse eternizar. ¿Cuál va a ser el resultado, Pepe?
que el partido, desafortunadamente, si sigue por esta ruta, va a perder el registro antes de que concluyan sus reelecciones. Antes de 8 años. Sí, claro, antes, o sea, serán esta dirigencia los sepultureros del partido. Y Alejandro Moreno Cárdenas va a ser el sepulturero. Así es una marcha a la locura, Pepe. Por eso hicimos previo al abismo. Es una marcha a la locura que nos está llevando a un abismo y por eso muchos militantes, la mayoría de los expresidentes del partido, exgobernadores, quienes fuimos secretarios de Estado, hicimos un llamado a la cordura, que no se escuchó. Y ahora, ¿qué es lo que procede, Pepe? ¿Cuál es el último camino para poder rescatar al partido? Tribunal Electoral. Este es el primero, una impugnación por todas las ilegalidades que se hicieron. Muchos expresidentes, exgobernadores, exsecretarios vamos a presentar esta impugnación en ese sentido. Y después de la impugnación, convocar a un diálogo genuino, legítimo, libre, para intentar hacer este último rescate del partido antes de que el PRI deje de tener sentido a la vida de la República y antes de que estas reelecciones y esta obsesión por querer controlar y hacer una política sectaria en lugar de una política democrática, libre, abierta, termine por sepultar a lo que fue el gran partido de México, Pepe. Esta asamblea que se dio ayer domingo en condiciones de irregularidad, debió haberse realizado, sí, pero para una reflexión, para un replanteamiento del Partido Revolucionario Institucional con un tema de autocrítica para tratar de explicar por qué los priistas se distanciaron del pueblo y se vuelven a concentrar cacicazgos y corporativismo de otra índole nociva para el propio PRI, que ha perdido prácticamente todo. Absolutamente, Pepe. Para eso debió de haber sido. Y además debió de haber sido una convocatoria abierta, legítima. Ahorita escuchaba los datos que dabas. Fue una asamblea con 3.200 personas. En los 100 años de historia del partido ha sido la asamblea con menos personas. Nunca había habido una asamblea del partido con tan poquita gente, porque son nada más pues los más incondicionales que estuvieron dispuestos a avalar esto, pero el partido es mucho más grande. De verdad, nunca en la historia, ni en el momento de mayor hegemonía, se hizo una asamblea tan pequeña, tan restringida, y por eso no tiene legitimidad, además de ser ilegal. Dice Alito Moreno que ustedes, los priistas que están en desacuerdo con su normativa, lo que están buscando es impunidad, el fuero, como es tu caso y muchos otros casos. Están buscando fuero y para permanecer impunes. Mira, pues sus declaraciones parecen un espejo. Y los está acusando de haber tenido algunos que ver con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No lo dijo por nombre, pero todos sabemos a quién se refería. Mira, yo te diría, es un reflejo prístino del problema en el que está el PRI. Una política que insulta. Decía Aristóteles que cuando se acaban los argumentos, inician los insultos. Lo que estamos viendo de la dirigencia es que en lugar de razonar, en lugar de debatir, en lugar de presentar argumentos, está insultando. Pepe, yo he hecho una crítica basada en argumentos. Di una entrevista al Reforma que se publicó el domingo, este artículo que amablemente recuperas en la jornada del día de hoy en la mañana. He estado dando entrevistas como la que tú amablemente me has invitado, en las que no he insultado a nadie y he dado argumentos. Del lado de la dirigencia lo que hay es cero argumentos, insultos. Lo que hay es, de lo que acusan es lo que reflejan, Pepe. Buscar impunidad y colocarse solito en la lista, buscar impunidad y quererse quedar con el partido. Me parece, Pepe, que ese es un reflejo. Y quienes pensamos en un PRI distinto no vamos a caer en esas provocaciones, porque nosotros tenemos la razón de la ley, tenemos la razón de la legitimidad, tenemos la razón de los argumentos, y por eso queremos hacer este último rescate de esta locura, que además es una locura sin argumentos, una locura que insulta, una locura sin imaginación, sin visión de país. Hablas tú de una purga a la militancia. Lo ha hecho. Desafortunadamente esta dirigencia, Pepe, tuve a la cantidad de personajes, muchas de ellas compañeros y compañeras muy importantes, de gran experiencia, de gran talento, los cuales han sido expulsados del partido. Por supuesto, beneficiando nada más al resto de las fuerzas políticas. Tú dime qué sentido tiene hacer una purga cuando lo que tienes que estar llamando es a la unidad, cuando en lugar de tener esta política sectaria tienes que abrir para hacer una política democrática, de consensos, de diálogo, donde todos podamos estar y donde todos podamos aportar, mi querido Pepe. Si no prospera sí. La queja legítima ante el Tribunal Electoral Federal
que habrá de decidir finalmente en última instancia si procede o no procede todo lo que está ocurriendo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué vas a hacer tú, Aurelio Nuño? No puedes hablar por los demás. Sí, Pepe, mira, bueno, yo estoy seguro de que va a prosperar porque el nivel de ilegalidades es muy alto. Pero además de eso, Pepe, para mí es muy importante que podamos construir este diálogo legítimo. A mí me parece que el PRI, el alma y la esencia del PRI, que es un alma y una esencia liberal y popular, debe de reconstituirse en un liberalismo popular, en una política que abrace la libertad, pero que la abrace de manera igualitaria para todos, con activismo, con políticas particularmente para los que más lo necesitan, y que haga una política popular pero liberal que confronte al populismo antiliberal de Morena. Y me parece que ese debe ser el camino, ese debe ser el primer paso, Pepe, junto con la impugnación. Y esa será mi lucha, Pepe, porque ese es el PRI en el que yo creo. El PRI de sus fundadores, el PRI de don Jesús Reyes Heroles, que fue un gran liberal y que inició la apertura del país con la legalización del Partido Comunista, con la representación proporcional para que todas las voces se escucharan en el Congreso, ese PRI que abrió la economía, ese PRI que fue dinámico, ese PRI que democratizó al país, ese PRI del Pacto por México que juntó a la oposición para hacer grandes reformas, ese PRI liberal y popular es en el que yo creo, y esa esencia es la que tenemos que recuperar, Pepe. Aurelio Nuño, tú fuiste jefe de la oficina de la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto al arranque de su mandato en 2012, y después fuiste secretario de Educación Pública. Así es, Pepe. Está por nombrar Claudia Sheinbaum a su próximo jefe de la oficina de la Presidencia de la República, y según leo en las columnas, todo indica que será Lázaro Cárdenas Battel, quien fue gobernador de Michoacán, en fin, quien podría ser el próximo jefe de la oficina de la Presidencia. ¿Qué tan importante es la posición del jefe de la oficina de la Presidencia de la República? ¿Qué hace? Mira, es tan importante como quiera el presidente en turno, porque es una figura que tiene mucha flexibilidad y puede ser muy importante para ayudar y acompañar al presidente en su labor política. ¿Son el filtro de todas las peticiones? Mira, depende, cada presidente le ha dado una orientación distinta. Pero en mi caso fue una oficina de la presidencia con una orientación muy política, en donde gran parte de mi trabajo era acompañar la política desde la presidencia en las alianzas con los partidos de oposición. Estábamos en medio del pacto, estábamos creando grandes reformas, teníamos un diálogo muy intenso con el PAN y con el PRD, que eran los principales partidos de oposición, un diálogo muy intenso con todos los gobernadores, una parte internacional muy importante, un diálogo intenso con la Casa Blanca, un diálogo intenso, en aquel momento me tocó también con Francia, reconstruimos la relación con Francia, con América Latina. Entonces es una oficina que tiene una multiplicidad de funciones muy importantes para realizar política interna, política exterior y para ayudar al presidente a coordinar el gabinete y las políticas públicas. No es por estarnos adelantando, pero ¿cómo verías a Lázaro Cárdenas Battel en esa posición? Mira, pues yo creo que no hay que adelantarnos. Sí, de acuerdo. Pero, pues mira, yo conozco a Lázaro de mucho tiempo atrás y me parece una persona espléndida, un hombre de un gran diálogo, pero bueno, pues no habrá que anticiparse. Nada que ver con Alejandro Moreno Cárdenas. Lo dejamos de ese tamaño. No, mira, la importancia del diálogo, de reconocer al otro. Oye, pero Celito te palomeó la candidatura. Bueno, pero a lo que voy... No seas ingrato. Pepe, te voy a decir algo. Y yo estuve aquí en tu espacio y siempre públicamente reconocí y agradecí a Alejandro Moreno por el espacio de la candidatura. Y lo sigo haciendo. Alejandro Moreno, en lo personal, es mi amigo. Nada más que aquí, Pepe, somos políticos profesionales. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y aquí el problema es que esta medida de romper con la esencia del partido, de romper con la no reelección, que fue la esencia del PRI, la esencia de México durante el siglo XX, lo sigue siendo hoy a nivel constitucional, no tiene precedente, Pepe, es una marcha a la locura. No podemos dejarlo de señalar, no podemos decir que es un error querer secuestrar al partido, no podemos dejar de decir que tuvimos el peor resultado electoral y que tenemos que hacer un gran esfuerzo para reconstruirnos, no podemos dejar de señalar que tenemos la filosofía del partido perdida, que la organización está hecha a pedazos, que nuestra comunicación no funciona, no podemos dejarlo de decir por una amistad, Pepe. Yo por eso además jamás lo he insultado y no lo voy a insultar, Pepe, porque para mí lo importante son las instituciones, son los
tenemos argumentos, es lo que tenemos que hacer, pero por lo mismo no podemos dejarlo de decir, mi querido Pepe. Entonces, si él insulta es su problema. Yo no estoy ahí, yo no voy a caer ahí, yo voy a lo mío y a intentar rescatar hasta donde se pueda este gran partido de México que ha sido el PRI, mi querido Aurelio Pepe. Nuño, gracias por acompañarnos. A ti, Pepe. Todavía no se consolida tu candidatura a la Diputación Federal Plurinominal. Hay que esperar los resultados de los últimos conteos, ¿correcto? Así es, mi querido Bueno, Pepe. pues vamos a ver a qué llega todo esto. Ya hablaremos, ya comentaremos, ¿de acuerdo? Claro que sí, Si tú nos Pepe. permites, desde luego. Encantado. Es un privilegio contar contigo. Al contrario, el gusto es muy gracias siempre por tu apertura y tenernos aquí, mi querido Pepe. Aquí Gracias. se escuchan todas las voces. Yo lo Gracias, sé. Aurelio. Gracias. Nos permite una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.